Un saludo a todos, les habla John Burbano de Pluma Digital SAS. En las sesiones previas modelamos la arquitectura y los muebles de la cocina. Si no las has visto, te invito a dar clic en las tarjetas que aparecen en pantalla. En esta ocasión, vamos a analizar las condiciones de iluminación. Por la mañana, el sol entra por la ventana de la lavandería, en esta dirección, y por la tarde por la portaventana de la sala, en esta dirección. Tenemos dos áreas a iluminar, la lavandería y la cocina. En esta última debemos tener una iluminación de doble nivel, una general para todo el área y una para las áreas de trabajo, en el mesón y en la barra. Con esto en mente vamos a incluir 3 luminarias sobre la barra. Estas serán colgantes. Ajustamos su posición según nos guste. Como fuente de luz usaremos una luz V-Ray tipo IS. Es un tipo de luz que emplea información fotométrica de cada tipo de luminaria. Estos archivos se pueden encontrar en las páginas de los fabricantes. Una vez cargado el archivo IS a la fuente de luz, podemos ajustar su color o temperatura y su flujo luminoso, que es medido en lumen. Para el área de trabajo, en el mesón ubicaremos una luminaria bajo el gabinete de pared de la cocina. Al que también le pondremos una fuente luminosa tipo IS. Para la iluminación general usaremos 2 lámparas dobles ubicándolas en el centro del área libre de la cocina. Por último, para la iluminación global usaremos un V-Ray Sun, el cual ubicaremos simulando el sol en horas de la mañana. Ubicamos la V-Ray Physical Camera y para facilitar el encuadre usaremos un diseño de pantalla dividida en dos. En un costado cambiaremos entre la vista top y la vista front o left, y en el otro tendremos lo que ve la cámara, lo que nos va a ayudar al encuadre. Pondremos la vista en modo Default Shading, vamos ajustando la posición de la cámara como la de su objetivo. Vamos a ayudarnos del Viewport Configuration para tener guías para la regla de los tercios. Para esto vamos a la pestaña Save Frame y activamos Action Frame y Title Frame. Desbloqueamos el Percent Reduction o porcentaje de reducción. En Action Frame el porcentaje vertical lo ponemos en 0 y el vertical en 67. Y en el Title Frame al vertical lo ponemos en 67 y el horizontal en 0. Damos en Apply y cerramos. Terminamos de hacer el encuadre recordando que en la intersección de estas líneas tenemos los puntos de interés en la imagen.
Vamos a utilizar el plugin Floor Generator, que es desarrollado por CG Source. Primero se define el perímetro en el cual se va a aplicar. Lo hacemos mediante un line. Dentro de la lista de modificadores buscamos el Floor Generator y lo aplicamos. Ajustamos los parámetros de Length y Width, Growth, Extrude y Bevel dentro del Board Size. Y en el Variation per Board ajustamos Offset y el tilt. Este parámetro está calculado en radianes y no en grados. Esta es una variación que debemos aplicar muy sutilmente para un modelado realista. Y en General ajustamos la ubicación general del piso. Este plugin no solo lo podemos usar para pisos, también para paredes. Una vez configurada la escena, vamos a ajustar los parámetros de la cámara para el render. Para esto debemos lanzar el V-Ray Frame Buffer en modo interactivo. Los parámetros importantes a ajustar son el ISO, F-Number y Shutter Speed. El F-Number también controla la profundidad de campo de la cámara, que está representada por estos dos planos paralelos a la perpendicular en el punto de enfoque. Lo que se encuentra antes de este plano y después de este estará desenfocado. La información de este efecto la podemos generar como un render element y lo aplicamos después en Photoshop. Hacerlo sobre el mismo render aumenta considerablemente los tiempos de cálculo. Esto sería todo por este capítulo. En el próximo configuraremos los materiales y mapearemos las superficies para su correcta visualización. Agradezco su compañía para este episodio.